Un cliente celebra el lanzamiento de Windows 95 en la medianoche del 24 de agosto de 1995, un evento que se convirtió en un fenómeno cultural. Microsoft invirtió unos $300 millones en marketing, incluyendo el pago de una fortuna a los Rolling Stones por usar su canción Start Me Up. Bill Lundy posa junto a un caza a reacción F-100 Super Sabre en 1955, afirmando ser uno de los últimos veteranos supervivientes de la guerra civil del bando confederado. Sin embargo, historiadores posteriores encontraron evidencias que sugieren que Lundy nació en 1859, no en 1848, y era demasiado joven para haber luchado en la guerra. Debbie Harry, la icónica vocalista de la banda Blondie, es fotografiada durante una actuación en vivo a finales de los años 70. Su estilo atrevido y su mezcla de punk y new wave convirtieron a Blondie en una de las bandas más influyentes de la época, con éxitos como Heart of Glass. El cantante de rock Alice Cooper y el artista surrealista Salvador Dalí colaboraron en 1973 en un proyecto de arte único. Dalí creó el primer holograma cilíndrico del mundo, que representaba el cerebro de Cooper con una escultura de un eclair de chocolate y hormigas. Sophia Loren mira de reojo a Jayne Mansfield en una famosa cena de la Paramount en el Hotel Romanovs de Beverly Hills en abril de 1957. La propia Loren confesó años después que su mirada de preocupación se debía a que temía que el vestido de Mansfield pudiera estallar. Se dice que el pez koi más longevo de la historia fue Hanako, un pez escarlata que vivió en Japón. Según un estudio de sus escamas realizado en 1966, se determinó que Hanako vivió 226 años, desde 1751 hasta su muerte en 1977. Esta famosa foto de Albert Einstein sacando la lengua fue tomada en su 72 cumpleaños, el 14 de marzo de 1951, por el fotógrafo Arthur Sasse. Cansado de sonreír para las cámaras, Einstein hizo este gesto y, encantado con el resultado, pidió 9 copias para su uso personal. La actriz Jayne Mansfield comparte un momento con un joven marinero estadounidense durante un evento de entretenimiento para la Marina en 1957. Mansfield fue una de las estrellas de Hollywood más activas en las giras de la USO, viajando por todo el mundo para levantar la moral de las tropas. Roger Moore, Maud Adams, Britt Ekland y Hervé Villechaize se relajan durante el rodaje de la película de James Bond, El hombre de la pistola de oro, en Hong Kong, 1974. Esta fue la 9ª película de la saga Bond y la segunda protagonizada por Moore como el agente 007. Los habitantes de un pequeño pueblo se reúnen en una calle nevada para ver la entrega de los primeros Ford nuevos de la posguerra, probablemente a finales de 1945. La producción de automóviles civiles se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que la llegada de estos vehículos simbolizaba el regreso a la normalidad y el inicio del auge económico. Esta fotografía de Giorgio Sommer, de finales del siglo XIX, muestra a trabajadores secando pasta al aire libre en las calles de Nápoles, Italia. Este método tradicional aprovechaba el sol y la brisa marina para secar los macarrones, una estampa común de la vida cotidiana en la región en aquella época. Un trabajador de la construcción, conocido como Skywalker, se balancea sobre un cable de acero durante la construcción de un rascacielos en Nueva York en la década de 1930. Estos valientes obreros trabajaban a cientos de metros de altura, sin arneses ni redes de seguridad, convirtiéndose en símbolos de la era de la construcción de la ciudad. La estrella de Hollywood, Marlene Dietrich, besa al soldado estadounidense Carus Olcott a su regreso a Nueva York en 1945, tras el fin de la guerra en Europa. Dietrich, de origen alemán, fue una ferviente opositora del régimen nazi y dedicó gran parte de la guerra a actuar para las tropas aliadas en el frente. La actriz Anne Sheridan, fotografiada aquí en los años 40, fue apodada The Oomph Girl por los estudios Warner Bros. Como parte de una campaña publicitaria masiva. Gracias a este apodo y a su talento, se convirtió en una de las principales estrellas y pin-ups de la era de la Segunda Guerra Mundial. Un niño pequeño
abraza la pata de un elefante asiático en el zoológico de Londres, en una fotografía tomada alrededor de los años 50. La imagen captura un momento de conexión e inocencia entre el hombre y el animal, que se ha vuelto muy popular en Internet en años recientes. Frank Sinatra es asediado por sus jóvenes admiradoras, conocidas como Bobby Soxers, en la década de 1940, un fenómeno que se conoció como Sinatramanía. El fervor era tan intenso que sus conciertos, como el del Paramount Theater de Nueva York en 1944, a menudo provocaban desmayos y disturbios. Una familia estadounidense admira los nuevos modelos de coches, probablemente de la marca Chrysler o de Soto, de finales de los 50, en un concesionario al aire libre. La cultura del automóvil estaba en su apogeo gracias al boom económico de la posguerra, y el diseño de estos vehículos se caracterizaba por sus enormes aletas traseras y detalles cromados. Trabajadores postales se enfrentan a una montaña de paquetes en la oficina de correos de Mount Pleasant en Londres, durante la fiebre navideña de 1952. En esa época, Mount Pleasant era una de las oficinas de clasificación de correo más grandes del mundo, procesando millones de cartas y paquetes cada día. Una joven Brigitte Bardot es fotografiada aquí a finales de los años 50, poco después de que la película Y Dios creó a la mujer de 1956 la convirtiera en una estrella internacional. Su estilo y actitud rompieron moldes, estableciéndola como un nuevo símbolo de sensualidad y libertad que definió una era. El lanzador de los Cleveland Indians, Bob Feller, apodado The Hitter from Van Meter, fue uno de los pitchers más rápidos de su tiempo. Interrumpió su carrera en el béisbol en la cima de su fama para alistarse en la Marina de los EEU, 2 días después del ataque a Pearl Harbor, sirviendo casi 4 años durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer prueba el Reducomatic, una especie de saco de dormir eléctrico comercializado en los años 40 como una sauna portátil para adelgazar. Este dispositivo prometía derretir la grasa a través del sudor mientras la usuaria se relajaba, siendo un ejemplo de los peculiares aparatos de salud de la época. Un joven y elegante Franklin D. Roosevelt es fotografiado aquí alrededor de 1913, cuando servía como senador del estado de Nueva York. Esta imagen fue tomada casi una década antes de que contrajera la polio en 1921, la enfermedad que lo dejaría paralizado de cintura para abajo por el resto de su vida. Marilyn Monroe y Ella Fitzgerald comparten una mesa en el club nocturno Mocambo, en Hollywood, alrededor de 1955. El club no contrataba a Ella por ser negra, hasta que Marilyn llamó personalmente al dueño y prometió sentarse en primera fila todas las noches, garantizando una gran publicidad. Una joven Goldie Hawn de 19 años es fotografiada en 1964, años antes de alcanzar la fama en el programa de televisión Rowan and Martin's Laugh-In. En esa época, trabajaba como bailarina profesional y llegó a actuar en el pabellón de Texas en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Buck Colbert Franklin, un prominente abogado afroamericano, ejerce su profesión en una tienda de campaña en Tulsa, Oklahoma, tras la masacre racial de Tulsa de 1921. Su exitosa oficina de abogados fue incendiada durante los disturbios, pero él continuó defendiendo a los supervivientes y luchando por sus derechos en estas condiciones precarias. The Beatles actúan en el Dallas Memorial Auditorium el 18 de septiembre de 1964, en su única visita a la ciudad. El concierto se llevó a cabo con una seguridad sin precedentes, debido a que Dallas era la ciudad donde el presidente Kennedy había sido asesinado menos de un año antes. Ava Gardner posa durante una sesión de fotos en la playa a principios de los años 50, cuando su fama en Hollywood estaba en pleno apogeo. Detrás de su imagen de estrella, Gardner, originaria de una granja de Carolina del Norte, era conocida por su fuerte carácter y por desafiar el control de los grandes estudios sobre su vida personal. La mina de diamantes de Kimberley, en Sudáfrica, fotografiada aquí en 1872, se conoció como el Big Hole, o Gran Agujero. Tras el descubrimiento de un enorme diamante de 83.5 quilates, miles de buscadores de fortuna cavaron el agujero a mano con picos y palas, creando una de las excavaciones manuales más grandes del mundo. El presidente Teddy Roosevelt pronuncia su famoso discurso sobre los trusts
en Providence, Rhode Island, el 23 de agosto de 1902. En este discurso, advirtió sobre el peligro de la concentración del poder económico en manos de grandes corporaciones, sentando las bases de su política antimonopolio. El entonces vicepresidente de EEUK, Richard Nixon, se reúne con Fidel Castro en Washington, D.C. el 19 de abril de 1959, pocos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. El encuentro de casi 3 horas fue descrito como tenso, y tras él, Nixon expresó en privado su preocupación de que Castro fuera un comunista o muy ingenuo. Soldados estadounidenses, conocidos como Hayes, se toman un respiro bajo una bandera con el símbolo de la paz dibujado toscamente cerca de la frontera entre Vietnam y Laos en 1971. Esta imagen, capturada durante la Guerra de Vietnam, refleja el creciente sentimiento pacifista entre algunas tropas y en la sociedad estadounidense de la época. Este aerodinámico locomotora de vapor soviética, la Nove 6998, fue construida en 1938 en la planta de Voroshilovgrad como un prototipo de alta velocidad. Aunque fue la única de su clase, debido a su alto consumo de combustible, en 1957 alcanzó los 175 km por hora, estableciendo el récord de velocidad para locomotoras de vapor en la URSS. La cantante de Blondie, Debbie Harry, es fotografiada aquí a finales de los 70 en el apartamento que compartía con Chris Stein, el cual anteriormente fue un centro comunitario ruso-polaco. Esta es la razón por la que se ve la curiosa combinación de un logo del Partido Comunista de EEU en la pared junto a juguetes de robots japoneses como Mazinger Z. El coronel Archibald Gracie IV, escritor e historiador aficionado, fue uno de los supervivientes más notables del hundimiento del Titanic en 1912. Trabajó incansablemente en un libro detallado sobre la tragedia, pero su salud, deteriorada por la hipotermia, falló y murió apenas 8 meses después del desastre. Un competidor come durante el Campeonato Mundial de sentarse en un poste en los Países Bajos, 1971. Este peculiar deporte de resistencia, popular a lo largo del siglo XX, requería que los participantes permanecieran sentados en la cima de un poste durante el mayor tiempo posible, a veces durante cientos de horas. Un cartero de Chicago sonríe mientras entrega una pesada carga de paquetes navideños en medio de una fuerte nevada en 1929. En esa época, los carteros a menudo hacían 2 entregas diarias a pie, recorriendo kilómetros sin importar las condiciones climáticas para cumplir con su ruta. Un técnico carga un disco duro para el ordenador IBM 305 RAMAC, introducido en 1956. El sistema completo, del tamaño de 2 refrigeradores, almacenaba aproximadamente 5 megabytes de datos y se alquilaba por unos $3.200 al mes. El futuro presidente de los EEU, Harry S. Truman, posa como capitán de la batería de 129 de artillería de campo en Francia durante la Primera Guerra Mundial en 1918. A sus 34 años, Truman se ganó el respeto de sus hombres, conocidos por ser rebeldes, gracias a su liderazgo eficaz durante la ofensiva de Meuse-Argonne. Jóvenes mujeres con moda de estilo occidental, incluyendo pantalones acampanados, conversan en una calle de Damasco, Siria, durante la década de 1970. Esta imagen refleja un periodo en el que muchas ciudades de Oriente Medio experimentaban una secularización y modernización cultural antes de los cambios políticos de décadas posteriores. Una turista de 15 años, Meghan Markle, posa con una amiga frente al Palacio de Buckingham durante un viaje a Londres en el verano de 1996. La fotografía, tomada 22 años antes de su boda con el príncipe Harry, se ha vuelto icónica por su casual presagio de su futuro en la familia real británica.